Herencia de los santos, por Virgilio Krug. El bueno dejará heredero a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Proverbios capítulo 13, versículo 22. Aquí habla del buen hombre, de una persona buena. Este es uno que en su vida fue un trabajador, con un buen testimonio, dejando así una herencia. Sin duda, el versículo habla en cuanto de lo material, pero también sabemos que hay herencias espirituales, y gracias a Dios por los padres que son fieles y dejan una herencia espiritual a sus hijos, nietos y bisnietos. El Señor es el buen hombre, que concede la herencia más hermosa y más importante que vamos a recibir. Nuestro Padre Celestial es ciertamente y sin duda el buen hombre. En cuanto a los privilegios, ya somos hijos de Dios, y la palabra nos indica lo que significa ser hijos de Dios. El apóstol nos habla de esta verdad en Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En cuanto al hecho mismo, tal vez no podemos explicar a otro esta verdad, pero nosotros sabemos que tenemos el testimonio, la certeza de que somos hijos de Dios, porque hay un testigo dentro de nosotros. Algo que nos dice, que nos asegura que sí, somos hijos de Dios. Muchas veces el enemigo, por una razón u otra, procura hacernos dudar, pero gracias a Dios por la sana enseñanza de la palabra que nos asegura de que somos hijos de Dios. Y si hijos, ya estamos seguros de esos, no hay problema en cuanto a esta verdad. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos capítulo 8, versículo 17. Esto es lo que el creyente nuevo no entiende. Todavía no se da cuenta de que también es heredero de muchas cosas. Tal vez por la buena enseñanza tiene esta seguridad de que es hijo de Dios, pero poco entiende desde un principio en cuanto de una herencia. Así como en lo natural, un hijo que nace en una familia, por el cariño y por el afecto que recibe, se da cuenta de que es hijo y no tiene problema en llamar a su mamá, mamá y a su papá, papá, pero no entra en su cabeza que todo lo que él ve como niño, las cosas que le rodea, dinero, posesiones y cosas así, es su herencia y que también le pertenece a él. Y algún día todo esto también será de él, aunque todavía no se da cuenta, pero al crecer sí se dará cuenta. Por eso, nosotros como hijos de Dios tenemos que crecer para entender algo de nuestra herencia. Dios es nuestro Padre y la palabra de Dios nos asegura que en Cristo Jesús Él ya nos dio todo. Después Pablo nos sigue diciendo, y coherederos. También sabemos que en cuanto al recibimiento del gozo, en cuanto al echar mano y disfrutar de la herencia, hay grados, por supuesto, pero cada creyente, cada hijo de Dios es heredero. La herencia le pertenece, es para él. Ahora, si él no echa mano de esta herencia, eso es otra cosa, pero la provisión está para todos. Vamos a anotar 5 puntos o 5 requisitos para poder gozar de la herencia, porque una cosa es tener una herencia y otra cosa es gozar esa herencia. Los 5 puntos son: primero, madurez; segundo, conocimiento; tercero, pisar o identificar la herencia; cuarto, reclamar la herencia por fe; quinto, pelear por la herencia. Primero, la madurez. La herencia no es para el hijo chiquito, o por lo menos no es para que él pueda gozarla. No sé cómo serán las leyes en todos los países, pero en Estados Unidos uno tiene que alcanzar los 21 para recibir una herencia. Creo que es así en casi todos los países. Tiene que alcanzar los 18 o 21 años. Al nacer en la familia, la herencia es de tal persona, ya es suya. Pero para que pueda gozar de esa herencia, efectivamente tiene que haber madurez, tiene que alcanzar la edad legal. Segundo punto, conocimiento. Es necesario tener el conocimiento de la existencia de una herencia. Tal vez hay muchos que tienen una herencia y puede haber otros tantos que realmente no saben nada de esta herencia. En los Estados Unidos hay gente que realmente tiene una herencia,
pero por una u otra razón no sabe que la tiene. Tal vez tiene un tío lejano, un solo tío, que quizás nunca le visitó. Tampoco el tío le vio a él, ni la madre, ni el padre nunca le contó de ese tío, ni le visitó. ¿Quién sabe por qué? Pero al morir el tío, él dejó una herencia para su sobrino, y está anotado en el testamento que el sobrino es heredero. Pero como tal vez el tío perdió contacto con su sobrino y no sabe dónde vive, entonces no tiene su dirección, y aunque la herencia esté, ese sobrino nunca va a gozar de ella, porque él no sabe de la existencia de esa herencia. Tiene que haber conocimiento de la existencia de una herencia para poder gozar de ella. Tercer punto, pisar la herencia. En cuanto a lo espiritual especialmente, hay que pisar la herencia, o sea, echar mano de esa herencia. Cuarto punto, reclamar por fe. Así como en lo natural, también en lo espiritual. Uno tiene que presentarse para reclamar esa herencia si realmente la quiere. Quinto punto, pelear por la herencia. Este es el último paso, el de pelear por la herencia. Así pasa a menudo en lo natural. A veces hay una herencia que está dada, pero resulta que uno o dos en la familia no la recibe, o recibe muy poco y creen que no es justo. Entonces pueden protestar o hacer juicio para poder recibir lo que creen que es justo. En lo espiritual, no peleamos con nuestros hermanos en Cristo para obtener la herencia, pero hay quien procura impedirnos. Nuestro enemigo, Satanás, procura impedirnos de echar mano de lo que nuestro Padre nos ha dado en Cristo Jesús. Así que hay que pelear por la herencia, y ciertamente, en lo espiritual, tenemos que pelear para poder echar mano de todo lo que Dios nos ha dado en Cristo. Nuestro Padre, que es el más rico del universo, tiene mucha herencia para nosotros. Pablo habla de las inescrutables riquezas de Cristo. En lo natural, casi siempre una herencia tiene sus límites, una suma X de dinero, o de hectáreas de terreno, o de otras posesiones. Pero en cuanto a lo espiritual, no tenemos ni idea todavía de lo que tenemos en el Señor Jesucristo. La Biblia nos habla de las inescrutables riquezas, las riquezas que no podemos sumarlas todas. No podemos hacer un cálculo de valor, de cuánto es y de lo que hay, de tanta inmensa riqueza que tenemos. Leemos en Deuteronomio capítulo 2, versículo 24, 25 y 31. Levantaos, salid y pasad el arroyo de Arnón. He aquí, he entregado en tu mano a Sehón, rey de Hesbón, amorreo, y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella, y entra en guerra con él. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Y me dijo Jehová, he aquí, yo he comenzado a entregar delante de ti a Sehón y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella para que la heredes. Dios había dado ya la posesión a Israel cuando eligió a Abraham y al decirle, hay que salir de Ur de los Caldeos a una tierra que yo te mostraré. Dios prometió dar a Abraham y a su descendencia toda la tierra. Fue una herencia que Dios había dado ya. Al ir pasando los años, vemos que Israel no había echado mano de su herencia, sino al contrario, encontramos a este pueblo en el libro de Éxodo como esclavos. Pero Dios los sacó de ese lugar y les iba a dar una tierra. Y de eso Él habla aquí. Él mantiene que hay una herencia que ha sido dada ya, pero ahora viene la realidad. En la mente de Dios ya fue dada en su plenitud, pero ahora viene el momento en que los israelitas tenían que tomar en forma o manera práctica esa herencia. Lo que vemos en estos versos son las palabras de aliento de Dios. Levantaos, salid, pasad el arroyo. Así fueron las palabras de Dios para alentar al pueblo de echar mano en una manera práctica. Hay muchas cosas que vemos en la palabra de Dios que son provisiones y tienen que ver con nuestra herencia. En el Nuevo Testamento, Pablo escribe de los lugares celestiales. El apóstol habla de tantas cosas hermosas en las cuales nos gozamos, en estudiar, hablar y meditar. Pero Dios quiere que nosotros, en una manera práctica, echemos mano de todas estas cosas, que vivamos en este lugar que Dios nos ha dado en una forma práctica diariamente. En Deuteronomio capítulo 2 versículo 31 nos dice, y me dijo Jehová,
He aquí, yo he comenzado a entregar delante de ti a Sehón y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella para que la heredes. Comienza a tomar posesión para que en una forma práctica pueda heredar. Podemos hablar todo el día de las cosas espirituales, de las cosas que tenemos en Cristo, y aún no echar mano de todas estas cosas. Así pasa con la mayoría de los creyentes. Piensan que por el mero hecho de haber escuchado, que ya están ahí. Pero no es así. Es necesario escuchar y es necesario conocer acerca de estas cosas, pero cada día tenemos la oportunidad de echar mano de esta herencia que es nuestra. Leemos del ejemplo de Caleb en Josué capítulo 14, versículos 6 al 14. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de la edad de 40 años, cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a conocer la tierra. Y yo les traje noticias como lo sentía en mi corazón, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí, siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como aquel día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir, y para entrar. Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo, y los echaré, como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo, y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel. Caleb cumplió con todos estos requisitos, o todos estos pasos que vemos nombrado. Esto es evidente en esta porción de las Escrituras. Yo amo el mensaje de la gracia, el mensaje de Pablo, pero también quiero ponerlo por obra. Quiero que sea una realidad de mi vida y no simplemente una enseñanza. Escuchamos a muchos que dicen: ¡qué hermosa enseñanza! Tenemos una verdad tan hermosa, una linda enseñanza. Por supuesto tenemos que tener una enseñanza, si no, ¿dónde vamos a estar? Pero a la vez, también veo que hay muchos que no están viviendo conforme a la enseñanza. Esto es lo que me da tristeza. Conocen la doctrina, saben lo que dice la doctrina, pero no echan mano para su vida individual diariamente. Dios nos ha dado estas cosas, sus promesas para nuestra vida, aún en esta vida. Vemos la sinceridad de Caleb en su declaración, como lo sentía en mi corazón. No como los otros 10, una linda experiencia. Hay enseñanza para nosotros en esta actitud de Caleb, un lindo cuadro para nosotros. En su corazón, Caleb ya había echado mano de su herencia años antes. Habían pasado unos cuantos años ya cuando Dios trajo primeramente a Israel hacia la frontera como para entrar. Este hombre tenía 40 años en aquel entonces. Era joven, fuerte, estaba ya por entrar y pelear, y quiso hacerlo. Pero por las circunstancias, él no pudo, no porque a él le faltó fe. Muchas veces creemos que cuando pasa algo así es por falta de fe. No necesariamente, pues aquí hay un hombre que no pudo entrar en su herencia que él vio disponible ya. Dice él: podemos entrar ya. Pero a causa de la incredulidad de los otros 10 que le rodeaban, tenía que, junto a Josué, rodear también el desierto por 40 años y pasar después otros 5 años más. Caleb no había fracasado en su fe era firme durante todo este tiempo, pero no fue el momento todavía para entrar en la tierra. Como vemos muchas veces, Dios tiene sus maneras
y su tiempo para hacer las cosas. Y a veces sentimos que ahora tiene que ser. Tal vez que no, pero viene la hora y es cierto. Cuando llegó la hora para Caleb, no decayó su fe. Note, él cumple todos estos requisitos. 1. En el verso 7 vemos su madurez. Él era de edad de 40 años. Esta madurez era una necesidad para recibir y gozar una herencia. No se puede dar una herencia a un niño o a un joven. Aunque hablamos de la herencia en el campo espiritual, estamos hablando de una herencia que el creyente puede comenzar a gozar en esta vida. En lo natural, se debe tener una cierta edad para recibir una herencia. En lo espiritual, no hay requisito de edad. En lo espiritual, esto nos habla de la necesidad de ser maduros espiritualmente. Segundo, otro requisito, tener conocimiento. ¿Cómo vamos a echar mano de una herencia si no sabemos que tal herencia existe? Lastimosamente muchos creyentes no se dan cuenta de su herencia. Caleb sabía muy bien de la existencia de su herencia. Vamos a anotar sus palabras en Josué capítulo 14, versículo 6. Y Caleb, hijo de Jefones cenezeo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. No se había olvidado de lo que el Señor le había dado en aquel día. Así fue la oferta de Dios, de dar una herencia, de dar una tierra, y por todos estos años rodeando el desierto, el pueblo era infiel, rebelde, y así él también anduvo entre ellos, pero tenía fe y recordaba, siempre tenía conocimiento de la herencia, tocante a ti y a mí. Esta es una verdad para todo creyente que quiere apropiarse de las promesas de nuestro Dios. Y por eso decimos que en la familia de Dios no hay creyente pobre. Gracias a Dios que Él nos ha dado una herencia y que es para mí individualmente. Yo tomo personalmente esta herencia. Verso 7. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticia como lo sentía en mi corazón. Caleb había entrado en la tierra y había visto la tierra. Había tenido una visión y la guardaba en su corazón. Eso es lo que le sostuvo por todo el tiempo, siempre pensando en ello, aquellos 40 años rodeando la tierra. Él estaba siempre pensando en lo que había visto. Él no podía olvidar lo que había visto, las grandes uvas y las otras cosas. Recordaba de una tierra que fluía leche y miel. Él no se podía olvidar, pues él tuvo una visión que le sostuvo. Que el Señor abra los ojos de nuestro entendimiento para poder tener una visión de lo que fuimos, de lo que somos y de lo que podemos ser por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Aunque haya 1000 infieles a nuestro lado, porque a veces así lo sentimos. Sentimos que estamos rodeados de infieles, de rebeldes, pero está bien. Este es el mundo en que vivimos, pero nuestra visión debe ser clara. Tercero, pisar o identificar la herencia. Verso 9. Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que holló tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Tenía que pisar. Caleb primero pisó por fe, conforme a lo que la palabra de Dios había dicho. Él declaró: Esto es para mí, esto es para ti. Para esto hay que medir. Parece que cada uno reconoció una parte diferente, y él se fue por cierta parte, hollando y pisando la tierra, diciendo con cada paso: Esto es mío. Esta tierra me pertenece por la obra y por la palabra de mi Dios. No declaró esto porque era caprichoso, sino porque Dios había dicho así, y sobre esa base él iba pisando la tierra. Nosotros también podemos hacer lo mismo. Hay muchas cosas que la palabra nos afirma claramente, y sabemos y vemos que tiene que ser así. Sin embargo, no podemos hacerlo forzadamente. No podemos hacerlo a nuestra manera carnal para que se cumpla. Tenemos que hacer como Caleb hizo, pisando por fe, y después será una realidad en nuestras vidas. Cuarto, reclamar la herencia. Verso 12. Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo,
y los echaré como Jehová ha dicho. Ha llegado el momento. Hay madurez. El Señor nos hace entender cuándo ha llegado el momento. Y Caleb sabía en su corazón que ahora, aunque tenía 85 años, y aunque parece que perdió muchos años, ahora era el momento. Para aquel que fija su atención en el Señor, no hay pérdida. A veces creemos y pensamos que estamos perdiendo tiempo, porque aparentemente no pasa nada. Pero recuerde que Dios está haciendo una obra. Y si usted quiere lo mejor de Dios, Él está obrando en su vida siempre, aunque a veces parece que no, porque no vemos todavía los resultados que queremos ver. Pero nosotros no entendemos la obra de Dios. Sus pensamientos son tan altos que los nuestros, como los cielos son más altos que la tierra, y su camino es más alto que los nuestros. Si usted realmente quiere lo mejor de Dios, sepa que Él está obrando en su vida. Quizás usted no vea el resultado que desea ver todavía, pero vendrá el día en que el Señor lo hará saber. Ahora es la hora. Como declaró Caleb, dame pues ahora este monte. Ese fue el momento por el cual Caleb estaba esperando todos estos años, rodeando el desierto, pasando por el mismo camino siempre. Parecía pérdida de tiempo, y en un sentido lo fue, pero Caleb estaba siempre mirando el momento en que él pudiera pisar la tierra. Caleb esperó 45 años y dijo, dame este monte. Podemos tomar a Caleb como nuestro ejemplo. Quinto, pelear por la herencia. Versículo 14. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel. Aunque todo el mundo no sea fiel al Señor, nosotros podemos ser fieles al Señor. A veces nos desanimamos por la carnalidad que hay entre los hermanos y por el pecado que hay en el mundo. Pero aquí hay un hombre de quien la palabra dice que seguía fiel con el Señor. En Josué, capítulo 15, versículo 14, dice que Caleb echó de ahí a los 3 hijos de Anac. Así que él literalmente tenía que pelear. Primero, pisó la tierra. Segundo, por fe, aceptó la herencia que Dios le había dado. Tercero, llegó el día en que él peleó y entró en la plenitud de su herencia. Así también Dios tiene mucha herencia para nosotros, tanto en esta vida y aún más en la eternidad. Dios quiere animarnos a seguir peleando, echando mano en una manera práctica de todo lo que tenemos en Cristo. Primer requisito o primer paso, la madurez, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Hebreos capítulo 10, versículo 34. Comenzamos aquí, aunque hay muchas referencias en el Antiguo Testamento referente a una herencia, y por supuesto, sabemos que nuestra herencia no se trata de cosas naturales de esta vida. Este verso nos recalca esta verdad. Cuando el Señor abre nuestros ojos, cuando entendemos que hay algo mejor, no mezquinamos las cosas de esta vida, porque sabemos que a pesar de lo que tengamos en esta vida, algún día vamos a dejarlo todo, ¿no es cierto? Este conocimiento nos ayuda a poner todas las cosas en su debido lugar, porque nos asegura que tenemos una mejor y perdurable o incorruptible herencia en los cielos. Sufrimos muchas cosas en esta vida tal vez, y también sufrimos pérdidas de muchas cosas en esta vida. Pero el apóstol Pablo otra vez es nuestro ejemplo. Él contó por basura todas las cosas de esta vida, y esto por la excelencia de conocer al Señor Jesucristo, por el privilegio de conocer al Señor. Una vez que tengamos esta visión, nuestra visión de cosas naturales cambia. Yo sé que hay dificultades en esta vida, y el mundo en que vivimos va de mal en peor en todo sentido. Por supuesto, esto nos afecta en cierto sentido, pero nunca debe afectarnos como para desanimarnos al punto de que perdamos la esperanza porque tenemos algo mejor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia
nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4. Dios nos ha salvado por un motivo muy grande. Él nos ha dado su palabra y por medio de ella somos renacidos. No es que Dios solamente quería más hijos, solo para tener más. Él tenía un hijo y quería más hijos. Recuerde que nuestro Padre es el buen hombre que deja herencia. Proverbios capítulo 13, versículo 22. Él es una persona tan rica, con tantas cosas, y Él quiere dar a cada uno una herencia también. Él no solamente quiere tener hijos, sino tiene algo para dar a este hijo aún en esta vida. A veces la gente tiene muchos hijos y realmente no tiene muchos recursos para dar lo que le gustaría dar a cada hijo, porque no tiene lo suficiente para alcanzar a todos. Pero no es así con nuestro Padre. Hay una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para cada uno de nosotros. En lo natural, una pareja se casa y comienza a juntar las cosas, pero les cuesta mucho juntar. Al casarse no tiene todo, pero van juntando para dejar así, en su vejez, algo para sus hijos. Pero cuesta juntar toda la vida, ¿no es cierto? Pero nuestro Padre Celestial no está juntando nada. Él ya tiene todo reservado. Él no va a encontrar otra riqueza más allá. Ya tiene todo reservado y también el nombre suyo y el mío. Ya tiene nuestro nombre. Ya está esa herencia, la cual está reservada y nadie puede robar nuestra herencia. Usted tal vez no tome o no eche mano de la plenitud de la herencia, pero nadie le puede quitar la herencia porque está reservada. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefones cenezeo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias, como lo sentía en mi corazón. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Josué capítulo 14, versículos 6, 7 y 10. En el verso 10, Caleb dice: soy de edad de 85 años. Josué fue maduro cuando entró en Canaán por primera vez, pero ahora es aún más maduro. En cuanto a lo natural, sabemos que siempre hay fuerza en los jóvenes y siempre están dispuestos para hacer las cosas. Hay fuerza y hay ánimo, tienen mucha energía. El anciano es más reposado, pero no es de menos fe. Gracias a Dios por los ancianos entre nosotros que tienen experiencia. A veces el joven le mira y dice: él ni tiene fe, llegó hasta ahí nomás, es un anciano. Pero aquí tenemos a Caleb, un hombre maduro, y quiso en aquel entonces echar mano de la herencia, así también como el caso de Pedro. Me gusta contemplar la vida de Pedro, porque recuerde que cuando él era joven espiritualmente le dijo al Señor: yo estoy dispuesto a morir por ti, y puso su espada, y así salió con ese coraje de pescador y cortó la oreja del siervo del sacerdote. ¡Qué fuerza! ¡Qué energía! ¡Qué coraje! ¡Qué ánimo tenía Pedro! Y dice: estoy dispuesto a morir por ti. Y el Señor, que sabía todas las cosas, le dijo: en efecto, buen Pedro, está bien, me gusta realmente tu ánimo, tu deseo, pero no puedes hacerlo ahora, pero más tarde lo vas a hacer. Y así fue que Pedro murió por su Señor, pero cuando tuvo más madurez y su muerte tenía sentido. ¿Qué sentido hubiese tenido la muerte de Pedro en aquel entonces? Si él hubiese salido a pelear por el Señor y por ahí alguien lo hubiera matado y terminar así su vida. No hubiese tenido sentido, porque Jesús iba a morir a pesar de todo. Con Pedro o sin Pedro, fuera lo que fuere, él iba a morir. Qué lindo cuando el Señor nos guía en el camino
y Él escucha lo que decimos como jóvenes con ese fervor, aunque todavía no es templado. Pero el Señor toma eso, y más tarde Él da la oportunidad de hacer estas hazañas que queríamos hacer cuando éramos más jóvenes, pero que nos faltaba la sabiduría. ¡Qué sabio nuestro Dios! Para echar mano de esta herencia, tiene que haber alguna madurez espiritual en nosotros. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 15. Aquí también vemos la necesidad de la madurez. A mí me gustan los niños, los recién nacidos, los de meses, de 1, 2, 3 años, pero también quiero que crezcan. A mí me encantaban mis hijos cuando tenían esa edad, pero gracias a Dios que no quedaron así. Crecieron y ahora tengo nietos también, y es hermoso. ¿No es cierto? La niñez es hermosa en su lugar. La juventud también lo es en su lugar, pero tiene que haber una madurez. Queremos alcanzar la madurez no solamente en el conocimiento de la palabra. A veces creemos que porque una persona puede citar toda la Biblia o porque tiene mucho conocimiento, que ya es crecido, pero no es así necesariamente. Yo conozco a muchos niños en Cristo que saben mucho de la Biblia, pero son niños todavía. ¿Cómo sé eso? Porque el versículo 14 dice, el hijo es así, un día le gusta una cosa, de una manera, y el otro le gusta de otra manera, y otro día de otra manera. Hoy le gusta una cosa y mañana otra. Cambia de un día para otro, de día en día, porque son niños. Muchos creyentes son así, no están establecidos todavía, aunque tengan la buena enseñanza. Esa buena enseñanza no le establece, porque él no echa mano con fe de esa enseñanza, y queda como niño. Un día yendo por un lado, con tanto entusiasmo, y después le vemos yendo para otro lado con el mismo entusiasmo. Es niño, porque fluctúa. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 3. La madurez viene por seguir la verdad en toda su plenitud. Leemos acerca de los hijos de Dios que son guiados por el Espíritu. Estos son los hijos crecidos o maduros, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 14. Nosotros somos herederos, porque somos hijos de Dios, pero gracias a Dios queremos llegar a la madurez para poder recibir ya de manera práctica nuestra herencia. Que el Señor le bendiga ricamente.